Buenos días, mi nombre es Brian Ortiz, estudiante de licenciatura en inglés del CIAT Pasto. En esta ocasión me encuentro en la institución educativa Escuela Normal Superior del Mayo con el señor rector, que me va a colaborar respondiéndome a las preguntas de pedagogía. Primero, ¿cuál es el énfasis del proyecto educativo institucional? ¿Cuál es su modelo pedagógico y autores mencionados en el modelo pedagógico que maneja la institución? Para usted, ¿qué es y para qué debe servir la pedagogía? ¿Cuál es su función social de la educación de hoy? ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo a la sociedad que nos ha correspondido vivir? ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución educativa y en qué consiste? ¿Cuáles son las estrategias que como institución privilegian para evidenciar el modelo pedagógico? Bueno, mi nombre es Luis Alberto Torres, soy el rector de la Escuela Normal Superior del Mayo. Con relación a las preguntas que me hacen, puedo comentar que nuestro PI tiene un énfasis alrededor de la pedagogía, porque pues, nosotros como escuela normal, nuestra parte misional es la de formación de educadores que estén capacitados para trabajar con estudiantes de preescolar y básica primaria. Entonces todo nuestro PI está construido alrededor de esta parte misional. Bien, nuestro modelo pedagógico es el modelo pedagógico de la escuela activa. Hay muchos autores que hablan de la importancia de la pedagogía activa, pero como un referente especial tenemos a Vygotsky, que nos hace ver que el individuo tiene un desarrollo intelectual y emocional y pues, un desarrollo integral con unas etapas evolutivas, ¿no? Pero mediado o determinado por el contexto. Es decir, que una persona tiene un desarrollo, las personas tenemos un desarrollo que podemos decir es específico, es claro conocerlo de acuerdo a su edad, pero que ese desarrollo no se da de manera espontánea, tiene que estar sujeto, tiene que estar influenciado por unos actores, principalmente por la escuela. La escuela activa busca brindarles espacio a los niños para que tengan su desarrollo de la mejor manera, no solamente en la parte de conocimiento, sino también en su desarrollo social. Bueno, la pedagogía pues, es la ciencia que integra las didácticas, las metodologías, las prácticas que tengan que ver con el aprendizaje. Entonces, la pedagogía tiene un único fin, o el fin primordial es que el estudiante aprenda, ¿sí? Pues la idea es que nuestra pedagogía esté enfocada en el desarrollo integral del estudiante. Pues ¿para qué sirve? Es para eso, para facilitar ese proceso, que el chico en el proceso de aprendizaje no tenga trabas, sino que al contrario, con una pedagogía bien determinada, pues su desarrollo se facilita. Bueno, la función social de la educación, no solamente de hoy, sino de todo el tiempo, ha sido aportarle a la sociedad un individuo pertinente, un individuo que se inserte en el momento histórico, ¿no? Y que tenga esa capacidad de ser un promotor del desarrollo de la sociedad. Cada época ha tenido pues, unas necesidades, unas características, y asimismo pues, la educación ha ido evolucionando. Actualmente digamos que la educación tiene que centrarse en la formación integral de las personas, porque nuestra sociedad está muy convulsionada por la parte de la violencia, la cuestión de que se quiere conseguir las
cosas de manera fácil. Entonces la educación tiene que empezar a trabajar en una transformación de esa realidad. Y básicamente pues la función social que debe cumplir la educación moderna es que al mismo tiempo que tenga un alto nivel científico o de conocimientos específicos, también sea un individuo solidario, que tenga, sea un individuo que investigue, un individuo que promulgue o favorezca la convivencia. Entonces, creo que la función social de la educación moderna está enfocada al desarrollo del individuo integral. Sí, el perfil del estudiante normalista y como dije anteriormente, pues pienso que de todos los jóvenes y señoritas que convivimos pues, en nuestro país, ese perfil tiene que ser integral. Es decir, buscar un alto nivel de conocimiento en la parte científica, en la parte tecnológica, en la cultura, ¿sí? Pero también tenemos que rescatar la parte humana del individuo, porque si bien es cierto, la economía y la parte, digamos, financiera, hoy por hoy es muy importante, pero nos estamos dando cuenta que por la acción del hombre estamos dejando a un lado o perjudicando a lo que es realmente importante, que es nuestro medio ambiente. Cuando hablo de medio ambiente no solamente hago referencia a los recursos naturales, sino también al ambiente social que hay a nuestro alrededor. Entonces, el hombre y la mujer que queremos formar tiene que ser una persona respetuosa de sus recursos naturales, respetuosa de la diferencia de culturas, de la diferencia de pensamientos. Es decir, que busquemos un hombre o una mujer que al mismo tiempo que se preocupe por su desarrollo productivo, también se preocupe por desarrollar un ambiente pacífico, un ambiente agradable para vivir. Hasta hace muy poco, pues solamente se había hecho énfasis en la parte de dinero, es decir, se creía que el éxito de una persona dependía de la mayor o menor cantidad de dinero que logre conseguir, o de las propiedades o de los carros que tenga, o en fin, de los lujos donde viva. Se valoraba que ese individuo fue o no fue exitoso. Pero ya con el transcurrir del tiempo y con todo eso del cambio climático y de la contaminación ambiental y todo eso, nos damos cuenta que eso no es lo más importante. Lo más importante para un individuo es ser feliz, y por lo general la felicidad depende de cómo viva, no tanto de lo que vive, sino de cómo se relaciona con el otro y con su medio ambiente. Entonces ese creo que es el tipo de hombre y mujer que estamos construyendo aquí en el mundo. Bueno, el modelo pedagógico de nuestra institución lo estamos vivenciando en muchos espacios. Entre ellos, el desarrollo de proyectos de aula. En los proyectos de aula, el muchacho tiene la posibilidad de interactuar con su compañero, de interactuar con el maestro y en algunos casos de interactuar con su familia. Esos proyectos de aula le permiten al muchacho pensar y actuar no de una manera individual, sino colectiva. También hemos favorecido mucho la parte de la pedagogía como tal, en el sentido de que cuando una persona desarrolla un trabajo, una tarea, lo que sea, no la valoramos exclusivamente por el producto, sino que le favorecemos también la socialización y el debate de ese producto. Entonces, allí se ve escuela activa permanentemente, pues aparte de lo que se ha venido haciendo tradicionalmente de la parte cultural, la parte recreativa, deportiva, que se viene trabajando de mucho tiempo, pero ahora estamos fomentando mucho la cosa de la investigación y la socialización de los resultados.
resultados de esas investigaciones. Aquí en la normal, en la actualidad, pues, o sea, hay muchos profesores que están haciendo sus estudios de maestría y esas investigaciones que ellos hacen como tesis las aplican aquí en la institución y hacen que nuestros chicos sean parte de esas investigaciones, y eso al mismo tiempo que hacen unas clases activas pues como vivas, digamos así, también despiertan a los muchachos esa intención de estar investigando permanentemente. Entonces, pues hay muchas otras acciones que se pueden mencionar, pero digamos como las más relevantes serían estas. Muchas gracias. Soy coordinador de la Normal Superior del Maya y básicamente mi trabajo es velar por el cuidado, por la formación de los niños de preescolar hasta quinto. Aunque eso no quiere decir que no pueda tener obviamente funciones a nivel de la secundaria, la media o del programa de formación complementaria. ¿Cuál es el énfasis del proyecto educativo institucional? Bueno, en realidad hoy no estamos hablando tanto de un énfasis en particular, ¿no? El proyecto educativo institucional, cuando nace con la ley 115, nos hablaba de 5 grandes componentes: un componente teleológico, un componente académico, investigativo, comunitario y directivo. Pero desde que el Ministerio expide la Guía 34, que es de autoevaluación y de mejoramiento continuo, entonces toda la gestión educativa va dirigida a suplir las necesidades, a poder concretar todo lo que es educación con base en 4 campos de gestión. Entonces, hoy estamos hablando de una gestión directiva, que es la que tiene que ver con ese horizonte institucional, donde hablamos de la admisión, de la visión, de los perfiles de los estudiantes, de los perfiles de sus maestros. Es decir, cuál es la razón de ser de la institución, para qué está realmente hecha. Tenemos una gestión académica que se ocupa de, como su nombre dice, de todo lo curricular, planes de estudio, fundamentalmente. Eso incluye áreas fundamentales, optativas, proyectos transversales. Tenemos una gestión de tipo comunitario que tiene obviamente mucha relación con aquel componente comunitario cuando nació el PI. Y una gestión administrativa que también obviamente guarda mucha relación con aquel componente administrativo. Por ejemplo, ahí se toca lo que es la estructura administrativa, tenemos lo que es gobierno escolar, manual de convivencia, entre otros tantos componentes. Es decir, cuando uno hoy habla de un proyecto educativo institucional, estamos diciendo cuál es la carta de navegación que debe organizar, que debe plantear, que debe construir una institución educativa para que su razón de ser sea bien fundamentada y tenga unos principios, unos objetivos claros de cuál es la formación de esos estudiantes. ¿Cuál es el modelo pedagógico y autores mencionados en este modelo? Sí, nosotros desde hace bastantes años venimos manejando el modelo de la pedagogía activa. Como muy rápidamente, cuando nosotros pasamos por la primera acreditación, que fue la acreditación previa, el Ministerio, para acreditarnos como normal superior, no solo a nosotros, sino a todas las normales del país, las 200 y algo que habían en esa época, solamente fue necesario que presentáramos el proyecto educativo, es decir, el proyecto en físico del documento, y con eso era suficiente. En aquel entonces nosotros hablábamos de un modelo pedagógico ecléctico, porque pues la idea era recoger de uno, de otro, y el Ministerio nos rechazó eso, o sea que teníamos que ser más claros en la definición del modelo. Pero a partir de allí, y teniendo en cuenta muchos referentes, y porque es más fácil de aprenderlo como tal y de poderlo llevar a la práctica, nos inclinamos por la pedagogía activa, fundamentalmente. Pues obviamente nosotros nos hemos, por ejemplo, referenciado en autores como Montessori, Freinet, Dewey. Obviamente ya más contemporáneos tenemos los principios didácticos y pedagógicos de la teoría de Piaget, tenemos a Vygotsky,
tenemos a Ausberg con su aprendizaje significativo y naturalmente tenemos algunos autores colombianos. La verdad es que en Rafael Flores Ochoa, por ejemplo, que es un educador colombiano de la Universidad de Antioquia, tenemos muchos referentes teóricos porque él prácticamente ha recogido bastante bibliografía e inclusive tiene unos documentos de apoyo para el mismo Ministerio de Educación Nacional, entonces que tienen que hablar con esto de la pedagogía activa. Por eso nosotros, de ellos, obviamente hay otros muchos que son más clásicos, o sea, de principios, por ejemplo, de siglo y del siglo XX y finales del siglo XIX. Pero fundamentalmente, con lo que le he nombrado, ellos los tenemos como pilares prácticamente de nuestro modelo. Para usted, ¿qué es y para qué debe servir la pedagogía? Entonces, la pedagogía, sin ninguna duda, es el saber fundante de todo maestro. Hoy estamos hablando de que un buen pedagogo debe fundamentalmente armarse de tres grandes componentes. Uno, que sepa dominar lo que enseña, es decir, que tenga seguridad en el área de formación, en eso que va a compartir, eso que los estudiantes tienen que aprender. Es decir, primero que nada, dominio de la asignatura o de su área de formación. Dos, no basta con que sepa las cosas, sino que se arme, que construya su propia didáctica y esas metodologías que él apropie le sirvan para que ese conocimiento lo pueda transmitir, es decir, que sea un buen didacta. Y no puede, digamos, faltar la tercera pata de ese trípode, que es contextualizar las cosas. Hoy un buen pedagogo no es suficiente con que sepa los conocimientos de su área. No es suficiente con que se pueda dar a entender de sus estudiantes, o sea, que los estudiantes le aprendan. Hoy en día, precisamente porque es una sociedad que se mueve demasiado, hay demasiada dinámica y demasiado problema, el maestro tiene que contextualizar la realidad, el día a día, precisamente para todo eso que sabe, todo eso que puede enseñar, tenga un sentido dentro de la vida misma del estudiante en su día a día. Eso es lo que encierra la pedagogía. Porque una cosa es pedagogía, otra cosa es didáctica, otra cosa es hablar de pronto de metodología. Un buen maestro reúne esas tres cosas que le acabo de decir. ¿Cuál es la función social de la educación de hoy? De hecho, la razón de ser de la educación es ser una función netamente social. Es decir, el maestro, precisamente, ¿por qué tiene tanto problema? O incluso, ¿por qué hemos ido siendo devaluados? Porque la misma sociedad ha hecho que el maestro a veces no pueda desarrollar todo su trabajo. Un maestro que solamente vive para el interior de un aula de clase, de todas maneras, tiene que pensar que es un maestro que fácilmente puede ser relegado. Hoy, si el maestro no entiende que de puertas hacia afuera, ya en la calle, en una plaza de mercado, en un centro comercial, en un centro de recreación, un estudiante no sirve para que pueda exportar eso que aprende de la escuela, es un maestro que está, repito, prácticamente mandado a recoger. La función social de la educación va desde detalles como saber que el saludo, si desde la casa no traen ese tipo de valores, el maestro tiene que edificarlos, tiene que fortalecerlos desde la escuela. Por eso la educación es un servicio netamente social. De nada sirve, absolutamente de nada sirven los esfuerzos que se hagan al interior de un aula de clase, cuando solamente quiero enseñar conocimientos, si esos conocimientos no sirven para que el niño se pueda defender. Hay áreas hoy concretamente que nos hablan del mundo de la vida, aprender para la vida, y eso no se lo consigue en un aula de clase, en una escuela en su interior. Realmente el proceso es social siempre que esos conocimientos el niño, el joven, los pueda exportar a la comunidad, a la sociedad. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo a la sociedad que nos ha correspondido vivir? Mire que cuando se define lo que es modelo pedagógico, ¿cuáles son los pilares para decir que podemos construir modelo pedagógico? Hay uno,
que dice que un modelo pedagógico está bien diseñado si precisamente tiene en cuenta cuáles son los principios que identifican la educación de un joven, de una señorita. Si no se tiene en cuenta eso en el modelo está fallando, el modelo está mal construido. Hoy, precisamente por vivir en un mundo globalizado, creemos que los jóvenes necesitan aprender otro tipo de valores. Fundamentalmente creo que la institución educativa está para fortalecer los valores educativos, los valores humanos, la cuestión de la ética. Hoy no podríamos entender, no podríamos concebir un hombre, una mujer, si no tienen una ética. Ejemplo, comencemos con el maestro. En el maestro la ética profesional es fundamental, porque eso requiere de una actitud distinta, de una dinámica diferente para estos tiempos tan complejos. Y así todos los demás profesionales deberían manejar una ética. Cuando hablamos de que hay principios que nos identifican en un modelo pedagógico determinado, es porque aparte de los valores, tendríamos que tener en cuenta qué pasa con el conocimiento. Hoy hay teorías que dicen que el conocimiento como tal es un valor humano agregado. Entonces quiere decir que a la solidaridad, al respeto, a la responsabilidad, a la cooperación, a la dignificación de la persona, podríamos agregarle el valor del conocimiento como tal. Estamos viviendo en un mundo muy competitivo, por lo tanto la sociedad necesita de personas competentes. Personalmente considero que ser muy buena gente es importantísimo hoy en día, porque necesitamos tolerancia, necesitamos solidaridad. Pero eso no basta. La parte del conocimiento es fundamental. Un estudiante, un joven, una gente, sabe, en un mundo como el de hoy, donde la tecnología nos arrasa, si no vamos a la par con los avances, realmente podemos ser personas que fácilmente salimos de esto. ¿Cuáles son las estrategias que como institución privilegian para evidenciar el modelo pedagógico? Nosotros identificamos fácilmente aproximadamente unos 10 principios pedagógicos del modelo. Cuando yo le hablaba de Rafael Flores Ochoa, él toma los 5 principios o vectores pedagógicos de ese movimiento de escuela activa de finales del siglo XIX. De esos los hemos ido disgregando, los hemos ido como concretando un poquito más para sacar aproximadamente unos 10. Por ejemplo, Rafael Flores hablaba de que la relación maestro-estudiante ya tiene que ser antiautoritaria. Ojo, se hablaba desde esa época, estoy hablando de finales del siglo XIX. Antiautoritaria. Hoy en día en nuestro modelo, una píldora es la cuestión del afecto. Se supone que la relación maestro-estudiante tiene que ser mucho más afectuosa. Si antes era una relación netamente vertical, donde el maestro estaba en un pedestal, el estudiante abajo, hoy nuestro modelo nos dice que tiene que ser más compartido. Tendríamos que estar manejando una relación más horizontal. Agreguémosle a eso, por ejemplo, la dinámica que hay con los trabajos en grupo, los trabajos en equipo. Si el trabajo cooperativo es fundamental en el modelo. La individualización. En este, por ejemplo, tenemos algunas dificultades por la cantidad de estudiantes que se manejan en los grupos. Si manejar grupos de 30, 35, 40 estudiantes, por ejemplo, en la formación comunitaria tenemos más de 40, y tratar de hacer un trabajo individualizado, obviamente que eso tiene sus compliques. Si casi que uno no alcanza, por ejemplo, a conocer a los estudiantes, pero es precisamente por la cantidad de estudiantes. De todas maneras, eso figura como un principio. Cuando nosotros planteamos planes de apoyo, ajustes razonables para estudiantes que tienen dificultades, ahí se trata, por ejemplo, de hacer un poquito más de individualización. Y así como otros, creemos que la lúdica ha recuperado un espacio importantísimo. ¿Sí? No solo la educación física, la educación y el deporte, no solo la cuestión de la educación artística tiene que ver con esto de lo lúdico. Ya el castellano, ya las matemáticas, las ciencias mismas, precisamente se valen de muchos principios para hacer del área una cosa mucho más atractiva, mucho más dinámica, y que el estudiante aprenda, no solo siendo un agente receptivo, sino que siendo un agente participativo, y eso se consigue precisamente con la lúdica. Mire que la lúdica hoy en día es un pilar fundamental del mismo preescolar, es decir, el preescolar no está
para que únicamente le llenemos la cabecita a los niños de ciertas cosas, sino que desde la lúdica podamos, por ejemplo, fortalecer aspectos de topología misma, de direccionalidad, de lateralidad, equilibrio, principios fundamentales, dimensiones fundamentales que luego van a servir en su formación. Creemos que de esos 10, pues todos los maestros tenemos conocimiento. Hay áreas que se prestan obviamente mucho más para poder adaptar más los principios. Es posible que en otras estemos todavía un poquito como lejanos a ese ideal de que esos principios del modelo todos los pudiéramos aplicar en todas las áreas y ojalá pues de manera permanente. Profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es José Olídez Muñoz, soy docente de la Normal Superior del Mayo. Mi experiencia como docente prácticamente son 24 años. He compartido todo un trajinar pedagógico en cuanto al proceso de licenciado, al proceso de especialista en administración educativa y en didáctica de la informática. Soy magíster en investigación y soy magíster en ciencias pedagógicas. Soy doctor en ciencias de la educación y tengo PhD de la Universidad de Granada en ciencias pedagógicas. Bueno. Profe, yo quiero que me cuente acerca de el énfasis del PEI de la Normal. Énfasis. Bueno, el PEI de la Normal está construido en 4 componentes que básicamente tiene que ver con la parte del currículo, tiene que ver con la parte comunitaria, tiene que ver con lo que es la parte administrativa y cuál es el proceso de proyección hacia la comunidad. Si hablamos de énfasis, estaríamos hablando que está enfocado pues básicamente en la formación de maestros, sobre todo cuando se toma más el grado o el programa de formación complementaria, que es donde la Normal, dentro de su misión y visión, busca formar maestros y formar maestros competentes para el año 2023. Entonces, por ejemplo, está enfocada esa visión en que su programa de formación complementaria pues se vaya mejorando, se vaya articulando a un espacio social del momento. O sea, cada año son políticas diferentes, estructuras diferentes, y se busca que salga un maestro integral que pueda trabajar en cualquier campo del conocimiento. Profe, el modelo pedagógico, ¿en qué consiste el modelo pedagógico y en qué autores se basa? El modelo pedagógico es el modelo escuela activa, o también de ahí parte el modelo escuela nueva. Este modelo parte de unos principios que son la afectividad, el buen maestro, por ejemplo, el ambiente natural, el cogobierno, la parte democrática, que el estudiante básicamente pueda crear o exponer sus propias ideas, que haya autonomía, que haya libertad para expresar las ideas, que el PI, digamos, centrado dentro del modelo, busca es estructurar un niño, un joven, un maestro con una visión futurista, o sea, que sea muy creativo, que sea muy analítico, que sea muy crítico. Y también, por ejemplo, pues si hablamos de los puntales fuertes de este modelo, pues desde Rousseau, Montessori, Piaget, Vygotsky, que son los fuertes, y también podemos hablar también en Colombia. Algunos han tratado como Vicky Colbert, que es la directora de este programa hoy en Colombia de Escuela Nueva, y por ejemplo también hasta proponentes cruceños. Está Jorge Buendía Narváez, que fue el primero que trajo la escuela activa a Nariño, y también por ejemplo
Agustín Nieto Caballero, que fue el que trajo la escuela activa desde Europa a Colombia. En esto, por ejemplo, se ha buscado siempre que la escuela, que el centro de la formación sea el niño, o sea, lo que no hacía la escuela tradicional. El centro de la formación era el maestro. Hoy la escuela activa busca que el centro de la formación sea el niño y que el niño pueda explorar, que pueda investigar. Eso entre paréntesis, la investigación pues es el eje central de este modelo. Entonces, ¿cómo articular la transversalidad dentro del modelo? ¿Cuáles son las estrategias, profe, que utiliza la normal para evidenciar el modelo pedagógico? Pues la evidencia del modelo siempre se articula desde el preescolar, donde pues se busca formar un niño a través de la lúdica, de la recreación, del juego, a través, por ejemplo, de la interpretación que el niño hace a través de gráficas, a través de dibujos, a través de múltiples metodologías que el maestro utiliza, en donde el niño vaya asumiendo una responsabilidad, vaya asumiendo una autonomía y que pueda tener capacidad para defender sus propios conceptos. O sea, tratar de que el niño, por ejemplo, pueda hacer trabajos en cuanto a mesa redonda, en cuanto a exposiciones, en cuanto a opiniones dentro de los grupos. O sea, que el niño no tenga miedo en poder presentar sus ideas y que básicamente a través de ese contenido que uno habla, por ejemplo, se puede tomar aquí algo también del modelo significativo, del modelo constructivista, que es explorarle al niño qué es lo que básicamente él lleva de la casa a la escuela, cuál es el conocimiento previo que el niño básicamente va alimentando en el proceso de formación. Entonces, siempre como estrategia, los maestros pues obviamente tienen que conocer el modelo teórico y práctico para que dentro de las acciones puedan mirar cómo el niño se apropia del modelo y cómo el niño puede desde el preescolar hasta el grado 13 que formar un maestro con un nivel y capacidad, por ejemplo, transversal, o sea, que maneje muchas áreas del conocimiento y que tenga dentro de su memoria todo ese bagaje en cuanto al mismo conocimiento. Profe, quisiera que me diga algo sobre las pruebas ICFES en la normal. Un comentario general sobre los resultados, los últimos resultados que se han obtenido. Pruebas saber, por ejemplo. Bueno, ahorita se trabaja con pruebas saber de tercero, quinto, séptimo, noveno, 11 y las pruebas para la formación complementaria, que son las pruebas ECAES. Antes se llamaban pruebas saber pro. Pues todo esto, por ejemplo, siempre se presentan vacíos, ¿no? Vacíos en cuanto a lectura, vacíos en cuanto a las matemáticas, se presentan vacíos en cuanto a las sociales, en cuanto a las ciencias naturales, dentro del proceso, por ejemplo, de mejoramiento, pues ha sido como muy débil en cuanto a eso. Las pruebas Saber 11 también se tiene mucha desconfianza también porque pues esto se convirtió en un negocio. Entonces eso pues no da resultados que realmente se quieren, ¿no? Hay puntajes muy altos, jóvenes que buscan pues acceder a una beca y eso entonces negocian la prueba por otros lados y entonces no hay confiabilidad en los resultados. En las pruebas ECAES, por ejemplo, si el maestro pues es más consciente, es más responsable, busca que la prueba pues tenga su resultado pues benéfico que le pueda servir para un futuro, entonces esos resultados de las pruebas Saber sí han ido año tras año mejorando. Las otras pruebas dentro del análisis sintético de calidad pues se mira cada año un mínimo trabajo progresivo, claro que va en aumento, pero no como realmente quisiera hacer, ¿no? O sea que el trabajo se tiene que profundizar mucho más, se tiene que reforzar, como les digo, pienso yo que las 4 áreas donde hay más debilidad y en la lectura crítica pues es más débil.
O sea que en esto faltaría como más dedicación de los maestros en cuanto a ese papel de lectura, no lectura mecánica, sino una lectura crítica que de verdad nos sirva de soporte para explorar nuevas ideas. Muy buenas noches, mi nombre es Albeiro Guerrero, soy docente de la Escuela Normal Superior del Mayo. ¿Cuál es el énfasis del proyecto educativo institucional? Bueno, el énfasis de cada colegio depende de la modalidad o del perfil que se haya establecido en dicho colegio. Para el caso de la Normal, el PI hace énfasis en la formación inicial de los maestros para educación preescolar y básica primaria. Es decir, que tanto los planes de estudio, la organización curricular, los distintos procesos evaluativos, metodológicos, de relaciones interpersonales y todo proceso curricular está enfocado a apostarle a la formación inicial de los maestros superiores. ¿Cuál es el modelo pedagógico y autores mencionados en la institución? El modelo pedagógico de la Normal es la escuela activa o pedagogía activa. Y los referentes teóricos para este caso podemos tomar a Celestín Freinet, Edward Claparede, María Montessori, Jean Piaget, Herbart, entre otros. Para usted, ¿qué es y para qué debe servir la pedagogía? La pedagogía es el arte de ayudar a formar, es el arte de ayudar a conducir, es el arte de ayudar a estructurar la forma de ser, de pensar y de vivir de los estudiantes. Entonces es fundamental hoy en día porque es necesario que en la educación se implementen estrategias novedosas, creativas, pedagógicas, que ayuden a cumplir la misión de la educación, que es la formación. ¿Cuál es su función social de la educación de hoy? ¿Cuál es la función social de la educación de hoy? Es importante tener en cuenta en esta pregunta que existen muchos elementos sociales que confluyen en la pregunta. Por ejemplo, podemos señalar que la función social de la educación está enfocada en la parte del medio ambiente. La función social de la educación está enfocada en el desarrollo de las familias, está enfocado en el desarrollo personal del individuo, está enfocado en un desarrollo sociopolítico, porque no hay que considerar que el maestro o la formación es aparte de la política. Y principalmente la pedagogía hoy tiene una función ética más que pedagógica. ¿Qué tipo de hombre o mujer crea que una institución educativa debe formar de acuerdo a la sociedad que nos ha correspondido vivir? Un individuo integral, holístico en sus componentes, que no solamente sea adoctrinado en una teoría, sino que además de eso tenga una praxis política, social, que sea un estudiante competente en el desarrollo y en el manejo de las nuevas tecnologías, solidario y amigo de los recursos naturales, amigo de la preservación, de la conservación. Es importante que se eduque para aprender a manejar racionalmente y éticamente las nuevas tecnologías de la comunicación. Un estudiante que sea tolerante, un estudiante que aprenda a convivir con los demás y fundamentalmente un estudiante que sepa leer los problemas que está vivenciando hoy en día el país. ¿Cuáles son las estrategias que como instituciones privilegian para evidenciar el modelo pedagógico? Nuestro modelo pedagógico se basa en unos principios con los cuales podemos hacer ver que el modelo funciona y que es productivo. En primer lugar, mencionamos el buen maestro como una práctica de concientización y de lucha diaria por los estudiantes. Está el afecto, está el desarrollo lúdico, la actividad, la experiencia significativa, el antiautoritarismo, más bien las prácticas democráticas, y que dentro de la planeación o dentro del plan de estudios se diseñen distintas estrategias metodológicas variadas para hacer vida lo que dice que es modelo de escuela activa. Profe, yo quisiera que me hiciera un comentario general acerca de los resultados del ICFES en la Normal. ¿Qué me puede decir sobre eso? Bueno, las pruebas de estado en los últimos tiempos han tenido un matiz o una característica que preocupa no solamente a las instituciones, sino
a los mismos estudiantes y a los padres de familia. Hoy en día vemos que los estudiantes, con la corrupción que se ha generado, que creemos que es del mismo ICFES, del mismo Estado, en donde los que tienen plata pueden comprar los formularios, las preguntas anticipadamente, eso ha generado una desmotivación en los estudiantes que verdaderamente saben y que le pueden aportar desarrollo al país. Prácticamente los estudiantes que están accediendo a la educación superior son aquellos que tienen cómo comprar esos exámenes. Y eso desmotiva a los estudiantes que tienen las competencias y las habilidades y que por falta de recursos no lo pueden hacer. Eso es lo que está pasando últimamente. Y nosotros vemos con tristeza que muchos estudiantes se desaniman en eso. Sin embargo, hay un grupo de estudiantes que consideran que pueden pasar limpiamente y que están empeñados en hacer una preparación, hacer un esfuerzo, leer críticamente para poderse enfrentar a las pruebas. Las universidades tienen en la mira, según entiendo, la Universidad de Antioquia está liderando un proyecto piloto y tienen en la mira a los departamentos donde más se presenta ese problema. Y según cuenta la universidad, algunos docentes de la Universidad de Antioquia, de que ellos van a hacer un filtro o un tamizaje, como se dice, en el primer semestre, para darse cuenta de quiénes tienen las capacidades y quién no. Y según eso, pues van a hacer los respectivos ajustes, las respectivas exigencias para que los estudiantes que llegan por dinero le den paso a la gente que verdaderamente tiene las competencias. Esa es la premisa que circula en la escuela normal. Los resultados se han mantenido en un nivel de promedio medio, ¿sí? Las pruebas del ICFES, las pruebas Saber, que se evalúan a los niños de tercero, quinto, noveno y 11, pues últimamente nos han mantenido en un promedio, digamos, en la media nacional, y con la intención de que cada año eso mejore. Pero la gran preocupación nuestra es mejorar para quién. Mejorar para el ICFES, que está corrupto actualmente, mejorar para los estudiantes, mejorar para la institución. Creemos que es mejor trabajar en función de una preparación para los muchachos, que no sea solamente el termómetro para ellos el ICFES, sino que verdaderamente ellos se preparen para la vida y que enfrenten cualquier reto y desafío que les toque en la vida. Pues nos hemos dado cuenta que a los estudiantes les va mejor en lectura crítica y en competencias ciudadanas. Y lo que más mal les va parece ser que es inglés. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cuál es el énfasis del proyecto educativo institucional? El énfasis del proyecto institucional de la normal es sacar a un estudiante que sea capaz de desenvolverse como maestro en la escuela, en la básica y en preescolar. No, en preescolar no, en la básica nomás, ¿no? Y que se pueda defender en la vida y que aprenda también conocimientos científicos para que pueda llegar a ser una excelente persona. ¿Cuál es el modelo pedagógico y los autores mencionados en este modelo? El modelo pedagógico es la pedagogía activa. Pues hay muchos autores, ¿no? Para usted, ¿qué es y para qué debe servir la pedagogía? La pedagogía es una forma de enseñar, digamos, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Es que constantemente en la vida estamos aprendiendo. No importa que seamos profesores, no importa que seamos licenciados, la vida es un completo aprendizaje. Entonces continuamente tenemos que estar aprendiendo y enseñando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a evangelizar. Cuando evangelizamos, utilizamos mucho la pedagogía. ¿Cuál es su función social de la educación de hoy? Es formar personas capaces de desarrollar un problema que se le presente a la persona en cualquier situación de la vida, en su diario vivir, en un fenómeno físico, esa sería la función social, ¿no? Cómo ayudar a los demás, cómo colaborar, cómo ser solidarios, cómo resolver un problema de una comunidad, ¿no? La proyección a la comunidad. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo a la sociedad que nos ha correspondido vivir? Bueno, para mí personalmente,
el hombre y la mujer que debemos formar tiene que ser una persona, un hombre y una mujer puro y limpio de corazón, que ame a Dios sobre todas las cosas. Que el proyecto de vida de esa persona sea verle el rostro al Señor cuando se muera. Con eso. ¿Cuáles son las estrategias que como institución privilegian para evidenciar el modelo pedagógico? Bueno, en la pedagogía activa pues hay unos principios, ¿no? Son como 12, pero cada institución a veces los resume, ¿no? Por ejemplo, está el de la colaboración, ¿no? Está el de el trabajo en grupo. Es otro principio de la pedagogía activa. Otro principio es hacerlo todo concreto, todo manual, ¿no? Todo que le sirva al estudiante, que vea para qué le sirve y por qué se le está enseñando esas cosas.